Bueno, aquí estamos. Decíamos que este es un tema muy, muy importante, trascendental, y hace rato lo que teníamos que haberlo tocado, pero como ocurrieron estos hechos en San Bernardino, el narcotráfico y toda esta situación nos movió un poco, pero nunca está de más tratar un tema tan, pero tan importante que afecta al medio ambiente, que afecta a temas sociales, económicos también para las comunidades más pequeñas, y parece ser a veces una especie de lucha entre David y Goliat. Leticia está con nosotros, Leticia Rúa, ella es investigador de Base Investigaciones Sociales. ¿Cómo estás, Leticia? Todo bien, Leo, ¿cómo estás? Justamente como decías, este es un tema bastante importante y últimamente con situaciones de violencia creciente, por lo tanto, amerita hablar detalladamente de la cuestión desde diferentes aristas. Vamos a hablar de las arroceras, sus implicancias, cómo desvían el agua, etcétera. Un seguimiento realmente espectacular. El de Oviedo Press. Cristian Bianciotto es director periodístico. Hola, Cristian. Hola, ¿qué tal, Leo? Saludos, Leti. Gracias por el contacto y bueno, es bastante preocupante, Leo y audiencia, por el hecho de que no solamente afecta a las comunidades que están ahí en la comarca del arroyo afectado, sino que afecta a 4 ciudades, porque 4 ciudades se tiene acceso a agua potable mediante lo del río Tebicuaro y eso evidentemente es un impacto muy negativo que se tuvo aquí. Por eso es que hasta ahora la gente sigue cerrando la ruta en la comunidad de Agua Coronel Oviedo. Así es, y hay información también, antes de entrar en el tema así un poco más de fondo, Cristian, de que siguen, por lo menos ABC Color publicó de que sigue el desvío, a pesar de que se había prohibido, sigue el desvío. Ellos creo que metieron un dron por ahí, después el dron desapareció, no sabemos si echaron su dron, o le abdujo algún ovni, pero la realidad es que sigue el desvío, a pesar de la prohibición de la, supuestamente prohibición de la fiscalía. La denuncia es que sigue el desvío. La fiscalía lacró nomás luego con un papel y una cinta adhesiva, algo que está en la intemperie. Después el MADES fue y mandó retirar el motor, pero el motor quedó otra vez dentro de la propiedad del arrocero Rodolfo Méndez, en este caso. Y en la otra propiedad de Javier Chaliol ya no se pudo ingresar porque ellos no tuvieron la predisposición, es decir, de allí no se retiraron luego las máquinas, es decir, están todas las condiciones dadas para que se puedan estar bombeando y como no hay una vigilancia a tiempo completo de lo que ocurre allí, se estima, se presume y que esto se está haciendo en horas nocturnas o en horas donde no hay vigilancia. Claro, es como que se saca un ratito, digamos, para cumplir nomás guau con lo que dice la fiscalía, y después cuando ellos se retiran del lugar ya carnaval, digamos, se hace cualquier cosa. De hecho, es que la fiscalía no dispuso luego el retiro de las máquinas, Leo. La fiscalía se fue a lacrar con un papelito y con una cinta adhesiva y está en la intemperie, es decir, no hay garantía de que esto se cumpla. Además, la fiscalía no monitorea si es que esto se está cumpliendo o no. No hay un monitoreo de cada 24 horas a ver si sigue lacrado o no. Es decir, fue un acto mediático más que nada para calmar un poco la presión ciudadana que no se dio ante esta situación, porque ellos, como son conocedores del lugar, en 2 minutos que miran el arroyo ya saben si se está o no bombeando por el nivel del agua que se genera a partir de ese bombeo de agua. Y quería ir con Leti para retroceder un poco y entender el contexto, ¿no? ¿Cuándo empezó todo esto, Leti, digamos, el tema del negocio de las arroceras, según las investigaciones que hace Base? ¿Cuándo arranca todo esto? Bien, Leo, en las arroceras, como digamos, tiene una particularidad con respecto a otros rubros tan extensivos del agronegocio como la soja, por ejemplo, en que es un cultivo bastante antiguo en el territorio. El arroz se introduce durante la colonia, pero se va desarrollando incipientemente hasta los años 80-90,
digamos, con toda esta oleada de nuevas tecnologías, con una reforma en las formas de producción agrícola, el cultivo de arroz se dispara, digamos. Entre los años 80 y 90 es que el arroz se dispara en el país, pasando de una anterior distribución más incipiente en los territorios Alto Paraná, Canindeyú, producidos casi sin riego, a una producción completamente empresarial, en una modalidad que llamamos riego por inundación, que implica cubrir completamente los campos de arroz con agua provenientes generalmente de cauces hídricos naturales, en las zonas cercanas principalmente del río Paraguay y sus afluentes, siendo el Tebicuary justamente el más afectado. En toda la cuenca del Tebicuary, digamos, el lugar donde hay mayor extensión de cultivos de arroz en Paraguay. Hablando un poquito de números, digamos que desde los años 2000, pasando de 30.000 hectáreas pico, tenemos en el 2020 unas 180.000 hectáreas de arroz. Entonces tenemos que son estos 20 años de este siglo en donde se extiende de esta forma. O sea, hubo un crecimiento exponencial de estos últimos 20 años. Claro, claro. Y se nota principalmente la vocación exportadora del rubro, claramente, porque tenemos algo como 1 millón de toneladas de producción anual, de los cuales unas 900.000 son exportadas. Y aún así sigue el aumento del área sembrada, cuando en Paraguay, digamos, no, el consumo de arroz ronda las 200.000 hectáreas, las 200.000 toneladas, perdón. Uh-huh. ¿Y cómo se empezó a sentir esto, Cristian, digamos? Porque ahí nos cuenta Leti de que empezó en el 2000, digamos, un crecimiento, increciendo, como se dice, ¿no? ¿Ustedes estaban sintiendo esta situación o hay algún momento crítico o algún momento, en qué momento, en qué año ocurrió que ustedes empezaron a notar que esto ya se ponía más heavy? En el año 2019 había una bajante considerable del río Tebicuary y se denunció esto. Y la fiscalía intervino, pero muy tibiamente, casi fría, como esta vez de nuevo. Y hablaban ellos de que podría tratarse de bombeo de agua para cultivos de arroz. Sin embargo, no trascendió la investigación, por lo que todo quedó en la caída de una lluvia que normalizó otra vez el afluente del río y entonces iba terminando todo. Sin embargo, esta vez se pudo confirmar a través de imágenes y a través de testimonio de gente que vio esto. Y también, Leo, aquí hay una cuestión. Hay gente que vino hace 5 años en inmediaciones del Tebicuary a sembrar más, es decir, aumentó, lo que nos estaba diciendo Leti, aumentó el cultivo. En un momento se estaba cultivando allí solamente 1.200 y ahora se duplicaron, va a 2.100, 2.200 hectáreas, porque es la cuenca en la cual la gente pudo aprovechar con impunidad el bombeo irregular de agua. Recordemos que el MADES tiene unas normativas para que se puedan dar este tipo de bombeo. Y independientemente a que esas normativas estén o no en concordancia, lo que debe ser, aquí todo el tiempo se está violando esa normativa. Esta sequía que tuvimos en Paraguay, igualmente se estaba bombeando agua. Es decir, independiente a que sea un rubro que genere mucha renta y que genere tal vez fuente de trabajo, porque esa es la excusa siempre que ponen al momento de decir esto es fuente de trabajo. Hay que ver en detrimento a qué se está haciendo, en detrimento a los recursos hídricos del país. Y como te decía, 4 ciudades se abastecen de agua del río Tebicuary y eso está en peligro también. ¿Cuáles son las ciudades? Coronel Oviedo, Villarrica, Yataití del Guairá y Bocayatí del Guairá. Hay una planta de tratamiento de la ESAP en la cabecera del río Tebicuary sobre la ruta 8. El río Tebicuary es el que divide el departamento Caguazú con el departamento Guairá. Y Leti, ¿ustedes han estudiado los lugares donde se instalan también las arroceras? Porque tengo entendido que, bueno, una parte es donde cuenta Cristian, pero también hay otros departamentos donde se han extendido. Claro, desde base hicimos un trabajo donde analizamos algunos estudios de caso
de estas explotaciones arroceras, en donde llegó a, o digamos, donde el conflicto escaló con las comunidades. Un caso paradigmático, el caso en Cordillera de la cuenca del río Dawood, que está siendo afectada por unas arroceras ganaderas. Digamos que esta cuestión de ganaderas que empiezan a incursionar en el negocio del arroz, empiezan a escalar conflictos con las comunidades. En el caso de Dawood llegó a la cuestión de que los pobladores organizados exigieron la declaración de reserva ecológica de toda la zona de la cuenca, lo cual tuvo su proceso, llegó al legislativo. Sin embargo, que quedó parado desde 2019, obviamente por el contexto pandémico. Sin embargo, así tenemos un montón de casos, digamos, paradigmáticos donde el conflicto de las arroceras escala con las comunidades. El caso de Villa Oliva, en Ñembucú, en Misiones, en Itapúa. Ahí cabe mirar principalmente las áreas más sembradas con arroz del país, que son Misiones, Caguazú, Itapúa, Cazapá y San Pedro, donde en cada una de ellas inevitablemente existe conflicto con las comunidades. Por la cuestión del agua es bastante tangible. A veces podemos pensar que cuando pensamos en la sequía, el calor, y decimos capaz eso es causa de la soja, pero el agua es algo bastante tangible. El cultivo de arroz entra en conflicto bastante rápido con las comunidades por esto tan concreto, ¿verdad? La falta de agua que se siente inmediatamente en las comunidades. Y hay una cuestión también que tiene que ver con, digamos, los venenos que se tiran en el agua directamente, ¿verdad? Entonces, está bien, ninguna de las dos cosas, ni uno es más fuerte que el otro, pero digo nomás, si uno compara la soja y la arrocera, los arroz, cuando trabajan así a gran escala, el veneno va directamente al agua. Claro, totalmente. Digamos que el sistema de producción exige la extracción de agua o el desvío del agua desde el río en las primeras etapas de siembra, y posteriormente toda esa agua vuelve al río porque la cosecha se hace en seco. Entonces digamos que el agua entra a los canales de las arroceras, va a los campos, ahí recibe todos los productos químicos propios de la forma de producción en monocultivo, y toda esa agua vuelve al cauce natural, en eso cada ciclo. Y hay una cuestión es que cuando miramos la superficie de las arroceras, digamos, en el caso de la cuenca del Tebicuaro, la parte más afectada es la cuenca alta, la parte alta de la cuenca, perdón. Digamos que todo el afluente abajo de la cuenca, desde el cerro hasta el río Paraguay, pasa por, o digamos que tiene influencia de todos los productos químicos arrojados en la cuenca alta. Obviamente ahí siempre la excusa es que en relación a la cantidad de agua, la cantidad de productos químicos no es tanta, pero en realidad no existen muchos estudios acabados con respecto a la concentración de estos químicos tanto en agua como en sedimentos del río. Y son bastante obstaculizados también estos intentos de investigación, entonces no hay una forma de decir si hace daño, o sea, que no hace daño. Es más, es factible aplicar el principio de prevención, ¿verdad? Claro. Y hay una conciencia de esto, Cristian, de que realmente, volviendo un poco a lo que le planteaba a Leti, ¿no? De estos venenos que se tiran en el agua, digamos, y lo que puede volver la comunidad. ¿Hay conciencia de esto o, digamos, todavía la cuestión pasa primero por ver que no hay agua, digamos? Porque son dos cosas, ¿no? Uno nota, no hay agua, es lo más obvio, ¿no? Porque como vos bien decías, los pobladores ya se dan cuenta cuando empieza a bajar, que decir que están bombeando. Pero estamos hablando de una cosa que puede ser todavía más grave, digamos, que es que lleguen residuos tóxicos al agua, que van a beber luego. Mira, es un factor que suele surgir cuando se ve mortandad de peces, pero ahora más la gente se centra en el tema de la bajante del río. Aquí nosotros tenemos un grave problema de contaminación teniendo en cuenta que el río Tebicuarel atraviesa la zona de Mauricio José Troche, donde está la planta procesadora de alcohol de Petropar, y todo el residuo de ese lugar se vierte en el cauce hídrico del río Tebicuarel. Y a eso le sumamos que también hay
vertientes de la zona de Paso Yobay, donde se procesa el oro, que también utiliza un componente químico muy fuerte, que ahora no me viene en la mente cuál es, que genera también mortandad de peces y por sobre todas las cosas la toxicidad del agua. No se está viendo mucho, o sea, no se está focalizando en ese tema. Leo, la cuestión en este caso puntual de la arrocera es netamente la bajante del río, es lo que la gente está percibiendo y la gente reclama. El otro punto no menos importante es la contaminación y la toxicidad del agua que se produce. Y repito, aquí hay una dualidad de problemas. La bajante del río afecta a pobladores de 4 ciudades para el agua. Pero si no hay bajante, tenemos el otro problema, que también somos afectados quienes consumimos agua por las posibles contaminaciones que podrían generarse a través de todos estos componentes que te estoy mencionando. Así es, y todo tiene que ver con la falta de control, Cristian, porque ese es el punto, ¿no? O sea, no hay un control real. Eso quiere decir que uno podría inferir de que realmente hay pago de coimas, mi papá siempre decía, Humberto, no sé si es una chambonada, eso quiere decir como que es un inútil, digamos, pero a esta altura del campeonato es difícil de pensar que alguien sea tan inútil de no darse cuenta, ¿verdad? Te puedo dar un dato para responderte esto. Se hizo la denuncia y la fiscala de Coronel Oviedo va y dice, no, esto ya es en territorio guaireño. Cuando que el Ministerio Público para actuar no tiene restricción territorial. Entonces, eso ya te da una indicación. Entonces, atiende el caso el fiscal guaireño. Y el fiscal guaireño va y allana el lugar. ¿Y qué es lo que dispone el fiscal guaireño Erico Ábalos? Dice, dispone que guardia policial para las maquinarias de bombeo de Javier Chaliol. Es decir, en vez de hacer caso a la denuncia, ordena protección policial para el denunciado. Y luego se manda a mudar, se va de vacaciones, le preguntamos quién es el que está interinándole y él no sabe quién le interina. Es decir, el desinterés total en la denuncia y el interés total en proteger al denunciado que supuestamente está cometiendo un delito ecológico. Eso te da la pauta de que la chambonada no es chambonada lo que hay acá. Aquí hay otras cosas. Y yo le dije personalmente a Erico Ábalos y a Marta Leiva, fiscales del medio ambiente, si ustedes no están haciendo lo que tienen que hacer, yo tengo la libertad de presumir que ustedes están coimeando. Absolutamente. Esa es la conclusión que uno sacaría inmediatamente cuando ve los hechos, cuando uno siente además lo que está pasando, que no es ajeno al resto del país. Con otros casos, ¿no? Hablamos del caso de deforestación. Y acá hay una deforestación cero que no se cumple, se sigue. La semana pasada he visto imágenes también satelitales de algunos campos, hicimos notas también sobre la zona de los parques, el Parque San Rafael, cómo están deforestando a los costados, digamos, y partimos todo de lo mismo, no se hace denuncia, pero se mira para otro lado. Permítanme hacer una brevísima pausa, ¿sí? Hacemos una breve pausa aquí en Ñandutí y ya volvemos inmediatamente. Muy bien, aquí estamos en la segunda parte del tema de las arroceras y todas sus implicancias, porque uno de los hechos que ha impactado, y justamente fue una cobertura excelente que hizo Oviedo Press, tiene que ver con la muerte de Francisco Villalba, ¿no? Entonces, contame, Cristian, ¿cuándo recordás cuándo empiezan las movilizaciones y cómo se fueron dando los hechos hasta este fatídico momento? Bueno, las movilizaciones se dieron ya desde fines de año, desde fin del año pasado, la última semana de diciembre. De hecho, que los fiscales que te mencioné estuvieron allí el 29 de diciembre ya, ¿verdad? Pero hechos así recurrentes y destacables ocurrieron en enero. Por ejemplo, el viernes 14 de enero hubo un cierre de ruta, una manifestación
y luego de esa manifestación, uno de los principales dirigentes, Francisco Villalba Cubas, fue hasta el arroyo Aguapetí, que es afluente al río Tebicual, a refrescarse, un lugar donde siempre acuden para hacer beber a sus animales, y allí fue asesinado de 6 balazos. Eso conmocionó a la ciudad y en principio todo el mundo vinculaba este hecho a las protestas realizadas. Sin embargo, la fiscalía posteriormente descartó y dijo que se trataba de un hecho aislado. Francisco Villalba Cubas, de 52 años, falleció en el lugar instantáneamente y fueron acusados ya por la fiscalía e imputados Freddy Gómez Hermosilla y Emilio Gómez Hermosilla, ambos hermanos, y el detenido es Rafael Bruno Rolón, por complicidad en una cuestión de la motocicleta que utilizaron estas dos personas, Freddy Gómez, Emilio Gómez, que son de Coronel Oviedo. Y un dato nuevo que nos daba el pasado miércoles la fiscal de la causa, Gladys Torales de Ovelar, es que Freddy Gómez Hermosilla, quien habría sido el asesino de Francisco Villalba, el principal sindicado, se involucró en otro hecho de asesinato. Mató a su esposa, a la esposa de su hermano Emilio Gómez, y huyeron juntos otra vez los dos hermanos. Lo que nos decía la fiscal el otro día, Gladys Torales de Ovelar, es que la fiscalía allanó la vivienda de Freddy Gómez en Coronel Oviedo y quien les atendió fue la mujer hoy asesinada. Es decir, aquí hay una trama bastante fuerte de todo lo que está ocurriendo en relación al fallecimiento de Francisco Villalba, Leo. Digamos que las causas pueden ser confusas. Se atribuyó al comienzo a la movilización, digamos, como si casi como un sicariato, digamos. Esto está descartado, puede todavía ir por ese lado la situación, porque vi que los arroceros mismos salieron a desmentir, no sé, obviamente, ¿qué van a decir? Pero me pregunto nomás, ¿se descartó ya completamente esta línea de investigación o sigue? No, se descartó completamente, ya se está haciendo por cuerda paralela ya la investigación, Leo. Uh-huh. La gente se sigue movilizando, me decías. Se sigue movilizando porque aquí hay una cosa, Leo. La inacción de la fiscalía es cómplice de todo esto. Yo estoy en condiciones de afirmar porque le dimos el seguimiento al caso. ¿Qué ocurrió? Quiero nomás darle un poco un contexto del proceso judicial. Ocurre que Rodolfo Méndez le recusa al fiscal guaireño, Erico Ábalos. Y entonces agarra Méndez, ahí. Rodolfo Méndez sería uno de los dueños, uno de los Sí, dueños. sí, uno de los dueños. Entonces toma la fiscal Marta Leiva, la que dijo que no era de su territorio, finalmente toma. Y Chaliol le recusa también a Erico Ábalos y también a la fiscala de Coronel Oviedo. Y entonces se designa a Carlos Rojas, un fiscal que no es de la zona y que no toma ninguna acción. Es decir, todo está parado en el proceso judicial y ellos obviamente están impunes. Ellos lo que quieren es extender esto un mes más porque va a ser ya en el periodo de cosecha. Entonces, están dilatando el proceso judicial en complicidad con la fiscalía para poder lograr su objetivo, que yo considero que es legítimo, que ellos quieran cultivar arroz. Lo que no considero es que sea en detrimento a los recursos naturales hídricos, que es patrimonio de toda la sociedad paraguaya. Justamente eso, Leti, ¿cómo esto afecta, digamos, a las comunidades y al medio ambiente? Claro, cuando hablamos de esta cuestión, pensamos justamente, o solemos pensar en la cuestión de que el monocultivo en su avance va apropiándose de tierra, y la cuestión es pensar que la tierra no está sola, no es un pedazo de territorio o de suelo en el que se implantan cosas, sino que incluye un montón de servicios ecosistémicos, un montón de funciones que son apropiadas junto con la tierra. Al apropiarse de un espacio con un recurso hídrico, uno se apropia de todo lo que depende de ese curso hídrico. En el caso de los arrozales, afectan fundamentalmente los humedales
de los cuales depende la recarga de otras fuentes de agua, depende el consumo de agua humano, pero también depende, digamos, el suministro de agua de los bosques, de los ecosistemas naturales en donde están implantados esos territorios. Y hoy obviamente las funciones que estos ecosistemas desempeñan son fundamentales para el desarrollo de la calidad de vida humana, no solamente el resto de las especies. Hablando de la temperatura, las sequías, o un montón de cuestiones que dependen de la forma en que el agua está dispuesta sobre la tierra, ¿verdad? Y de la que se apropian también estas explotaciones. Otras formas de conflicto en que entran con las comunidades son más concretas, como la apropiación de caminos, la construcción de diques. En un recuento, en casos de conflictos con estas arroceras, los principales problemas, digamos, el desencadenante de las comunidades con las arroceras suele ser la apropiación de caminos, la apropiación de campos comunales para pastoreo. Un caso, en el caso del Daúd, por ejemplo, esto fue una de las cuestiones que comenzó el conflicto, la apropiación por parte de la arrocera de un campo comunal que era utilizada por la comunidad para el pastoreo del ganado. Y cabe mencionar que las arroceras suelen estar implantadas en zonas de pequeños ganaderos, para los cuales la utilización de estos campos suele ser fundamental, porque el alquiler de tierra escapa completamente de la posibilidad económica, ¿verdad? Entonces, digamos que hay una serie de problemas económicos más concretos, inmediatos, que sufren las comunidades, y otras las consecuencias ambientales, donde en orden de ocurrencia, digamos, lo principal suele ser los problemas con el agua, pero esto acarrea un montón de otros problemas. Por ejemplo, en relatos de entrevistados de estos casos, por ejemplo, algunos mencionan que los humedales que rodeaban las casas antes eran completas lagunas en épocas de lluvia y ahora se podían cruzar a pie, lo que afectaba completamente la vegetación circundante a las comunidades, la salud del ganado y un montón de cuestiones. Entonces, digamos que son un montón de afecciones las que son generadas por este conflicto social y ambiental, ¿verdad? Y en lo social también afecta, digamos, a lo económico, ¿verdad? Porque si se ven afectados como comunidad con recursos, se tienen menos agua, hay una pérdida de, digamos, los lugares de toma de agua también de sus animales y de sus propios cultivos, que no son arroz, digamos, cualquier tipo, o autoconsumo. Muchos plantan para tener algún excedente también, pero todo esto se ve afectado, digamos, no es solamente una cuestión, estamos hablando de un tema muy complejo y que tiene que ver con vidas humanas. Sí, totalmente. Como decíamos, hay como un desplazamiento completo de las posibilidades de vida de estas comunidades que se desarrollaban paralelamente a estas explotaciones. Con condiciones de vida me refiero a las posibilidades de seguir desarrollando sus medios de trabajo, la ganadería, la agricultura tradicional, y obviamente la reducción de la calidad de vida en términos de condiciones ambientales y acceso a agua potable. Decime, querido Eduardo, estamos hablando acá estamos hablando de cómo afecta, perdón, Cristian, quiero decir, cómo afecta esto a las comunidades. Y ustedes en las denuncias que reciban en Oviedo Press, ¿qué es lo que le dicen, digamos, no? O sea, falta de agua, perfecto, pero ¿qué más? Aquí hay una cuestión que tiene que ver no solamente con la falta de agua, que es para el consumo de sus animales, sino que es una cuestión también que tiene que ver con la diversidad, la biodiversidad que uno tiene. Es decir, ¿qué es lo que hace el paraguayo que no tiene acceso al mar? Sale y va a Brasil, Argentina, Uruguay, ¿verdad? Es decir, en busca de agua, y este es un refugio de la gente. En esta sequía, en este calor, la gente se iba y participaban en el lugar. Es decir, lo que decía Leticia era lo siguiente, un problema social, porque un lugar de acceso a la comunidad, espacio recreativo, espacio de ocio,
y que termina destruido, totalmente destruido estos espacios, Leo, porque nosotros estuvimos en el lugar y veíamos, por ejemplo, en esta sequía, hicimos una comparación de el cultivo de arroz aquí a la izquierda, una calle y los pastizales marrones y aquí todo verde. Es decir, se utiliza este recurso hídrico de manera monopolizada, egoísta y de manera incluso violatoria de las normativas. Y esto es lo que está perjudicando a la gente y a la comunidad. Y lo grave de todo esto es que la impunidad permita que se siga haciendo, porque a lo mejor si se intervenía y se evitaba, y se evitaría que en el futuro se siga haciendo, pero con esta impunidad aquí nadie dice absolutamente nada, excepto las cuestiones de movida mediática. Vamos a quitar el motorcito de acá, vamos a lacrar esto allá. Más que eso no hay absolutamente nada. Y cuando se niega a bombeo de agua y vos ves que la Rosal está verde, entonces decís que tenemos dedo de frente y podemos diferenciar un lugar seco y un lugar húmedo. Se puede percibir, digamos, que los empresarios del arroz tienen apoyo político también, digamos, para poder continuar, porque esto está bien. Una cosa es la inutilidad y también quizás la corrupción que hay en la Fiscalía del Medio Ambiente, por eso que no hacen nada. Se puede inferir que puede haber coimas, por eso decimos, pero también puede haber seguramente o hay apoyo político. Este tema, esta misma pregunta yo le abordaba en una entrevista al diputado Antonio Busarqui, quien asistió al lugar, y me dice: Cristian, aquí estos empresarios arroceros son financistas de campaña política. Esa fue su respuesta. Y bueno, y entonces ahí ya está más o menos aclarado, aclarado el punto. ¿Qué van a hacer, Cristian? ¿Qué más van a hacer? ¿Siguen las movilizaciones? ¿Qué más se puede hacer? Porque si vienen, hacen un show un ratito y después se van, pero sigue el problema del agua. Los pobladores de Agua Petit nunca dejaron de ejercer medida de presión. Se retiró un motorcito allá de la propiedad de Rodolfo Méndez, pero en lo de Chaliol no se retiró nada. Ellos dicen hasta ahora que hasta que los motores estén fuera de esas propiedades, ellos no van a recular en la medida de presión que están ejerciendo. Y la verdad que es digno de admirar, porque normalmente en estos casos una medida así para calmar los ánimos de la gente suele hacer que ellos retrocedan, pero ellos no están retrocediendo, y a esto le suman ya ahora el reclamo del esclarecimiento del asesinato de Francisco Villalón. Pero de que sigue el desvío, sigue. Eso es un hecho. No hay discusión. El desvío sigue. El bombeo, según la denuncia, sigue, y escuché que estaba mencionando la publicación de ABC. Estuve yo en contacto con los colegas de ABC también el día que estuvieron aquí, y ellos afirman que sigue el desvío e imágenes que sobrevolaron a través del dron la propiedad pudieron ver eso. Yo estuve en una de las propiedades, Leo, y tiene reserva de agua, porque eso es lo que exige también el MADES. Pero hay una cuestión, para que veas nomás. Cuando no logramos ingresar, la fiscal Marta Leiva sale de la propiedad luego de una intervención de 3 horas y nos dice que la reserva de agua se está acabando en el lugar. En otra camioneta atrás sale el funcionario del MADES y nos dice que la reserva de agua podría aguantar 30 a 40 días. Es decir, 2 personas que estuvieron en el mismo lugar vieron cosas distintas. Y nosotros al día siguiente logramos ingresar y vimos que la reserva de agua efectivamente tenía mucha agua. Y lo que los pobladores dicen: es imposible que esta reserva de agua esté en este nivel si es que nos siguen bombeando. Clarísimo. Finalmente, Leti, ¿cuáles son las amenazas más grandes si esto continúa, digamos, con esta impunidad que estamos escuchando? Sobre consecuencias, podríamos dividirlas en
corto, mediano, largo plazo. Claramente las consecuencias ambientales son catastróficas y esto no simplemente es alarmista, sino es lo mismo cuando hablamos con respecto a la deforestación, los efectos que ya se sienten con respecto a las máximas de temperatura. De la misma forma, en la extensión de arroz implica un aumento de la deforestación, pero tiene una particularidad con respecto a los demás monocultivos, en que digamos, la intensificación con que este modifica la tierra en la que se implanta es alucinantemente mayor a la modificación realizada en otros cultivos. Entonces, aunque nosotros quitemos esos arrozales, el proceso de recuperación de esas tierras, la recuperación de esas propiedades ecosistémicas que ya se perdieron, va a llevar mucho tiempo y mucha plata. Y siempre a largo plazo hablamos obviamente del riesgo de la desertificación, y a más mediano y corto plazo, claramente lo que se siente en la calidad de vida, eso es más inmediato que las consecuencias que podemos pensar catastróficas. Las consecuencias en la calidad de vida que tienen que ver principalmente con el agua y con la pérdida de los medios de sustentación de fuentes de trabajo, porque esto en su proceso de expansión acapara y va destruyendo otras formas de organizar el trabajo y de habitar el territorio. Y es obviamente, como mencionaba Cristian, admirable cómo estas comunidades en su proceso de resignificación de estos bienes ecosistémicos como bienes comunes van catalizando estas luchas locales para reivindicar el acceso a estos bienes de forma, para toda la población, digamos, de forma general. Y sí, y nos estamos yendo y como en gran parte de estos temas que tocamos aquí en Paraguay, Cristian, el tema tiene que ver con el dinero, con la codicia, ¿no? O sea, todo sea por la plata, el supuesto desarrollo de unos cuantos, algunos obviamente generan alguna fuente de trabajo, pero no puede ser en detrimento del resto, digamos. Tiene que haber una compensación ambiental, tienen que tener ellos o alguna otra manera de bombear en tiempos que sobra el agua, y si no tienen que tener, me imagino, una reserva preparada. No se puede nomás en función a no, nosotros tenemos que ganar plata y el resto que se joda. Ya, yo tengo una visión muy clara sobre el punto, Leo, Leti y audiencia. Yo creo que es legítimo que todo el mundo trabaje y gane dinero, siempre y cuando esté marcado dentro de las leyes y siempre y cuando esto no afecte el bienestar de terceros. Aquí lo que nos dicen es, acá hay 32 familias trabajando y se les quiere perjudicar. Pero en Aguapeté hay 800 familias que están sufriendo falta de agua. Es decir, ¿a quién le vamos a dar la prioridad? ¿A las 32 que tienen que trabajar o a toda una comunidad que está sufriendo esta situación? Entonces, se tiene que encontrar el punto de equilibrio. El trabajo está muy bien, pero la calidad de vida también debe ser una prioridad para todos. Y que sigan trabajando, que sigan trabajando. Dentro de la ley, dentro de la ley. Fuera de la ley, nada. O sea, eso tiene que ser claro. Y aquí nada ocurre por azar. Aquí ocurre todo por complicidad. MADES, Policía Nacional, Ministerio Público, todos están involucrados en este problema. Cristian, gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Leo. Saludo a la audiencia. Un abrazo, Leti. Gracias a ti también. Gracias por el espacio, un saludo. Muy bien, hacemos una brevísima pausa nosotros aquí en el programa y ya volvemos.